Mientras estaba pensando en el título de esta plática, y le puse por título Navidad detrás del telón, pero la idea que tenía en el título era, a lo mejor se debería de llamar detrás del telón o detrás del segundo telón. La idea que tenía era, imagínate una obra de teatro en una plataforma como esta, donde los actores están actuando y están tratando de darnos un mensaje, y lo están haciendo lo mejor que pueden, y tú y yo estamos viendo esta obra, ¿verdad? La que está a nuestros ojos, al alcance de nuestros ojos. Pero detrás de esta obra hay otro telón, un telón que esconde lo que realmente nos quiere decir esta obra de teatro, el verdadero mensaje detrás de la obra de teatro que estamos viendo. O lo podríamos pensar como dos historias paralelas. Por un lado está lo que todos podemos ver y juzgar. Y tengo esta idea acerca de la Navidad. Cuando tú y yo leemos la historia de la Navidad, de la primera Navidad, hay cosas que tú y yo podemos ver, que fueron las que vieron las personas de ese tiempo, las personas que vieron el nacimiento de Jesús. Hay cosas que tú y yo podemos ver y juzgar a la distancia. A veces tú y yo tenemos esta historia romántica acerca de la Navidad. Todo se nos hace muy bonito acerca de la Navidad, ¿verdad? Tú y yo le contamos la historia de Navidad a nuestros hijos y la hacemos de tal manera que se escucha como una historia muy bonita. Y obviamente el mensaje de la Navidad es increíble, es muy bonito, pero creo que a veces se nos escapa ver la noche de esa primera Navidad de una manera realista. Déjate digo algunas cosas. Por ejemplo, en esta historia, la que podemos ver, se trata de una adolescente embarazada. Una adolescente embarazada que su reputación está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque, número uno, es una adolescente, y es una adolescente que estaba comprometida para ser entregada en matrimonio. Pero antes de unirse a su esposo, sale embarazada. Esa es la historia de la Navidad. Es una adolescente embarazada. Y la gente a su alrededor, no creas que todos estaban, ay, qué bonito, está embarazada. No, la gran mayoría a su alrededor estaban, ya me lo esperaba, ¿sí? Ya la conocí, ya sé quién realmente era, ya sé cuáles son sus principios. Esa es la verdadera historia de la Navidad, y ahorita más adelante lo vas a ver. En esa historia también se encuentra un hombre de escasos recursos económicos, José, ¿sí? Sin conexiones. ¿Cómo sabemos que es un hombre de escasos recursos y sin conexiones? Porque el día que nace Jesús no tiene conexiones, no tiene una casa donde llegar, no tiene el dinero para irse a quedar a la mejor lugar del pueblo, ¿sí? No tiene recursos económicos. Ambos son forzados a pasar la noche en un establo. Y tú y yo también, ¿verdad? Cuando pintamos las imágenes de Navidad y pintamos un establo, obviamente es una pintura, es una fotografía, ¿verdad? Pero no olemos el establo, ¿sí? Y todos los animalitos que están en los establos que tú y yo pintamos están limpios, ¿sí? Las ovejitas, los borregos están blancos, están mansos. Pero realísticamente hablando, así no son los establos. Los establos huelen mal. Los establos huelen a animal. Huelen a animales mojados. Huelen a toda la suciedad que hay donde hay animales. Y esta pareja terminan pasando la noche en un establo, en esa noche de Navidad.
un niño nace esa noche, ¿sí? Y lo ponen en un pesebre. Otra vez, ¿verdad? Nuestra imagen del pesebre romántica. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y hacemos pesebres nosotros y los ponemos en nuestra casa. El pesebre se refiere al cajón o el pedazo de madera, el cajón donde ponían la comida de los animales. Y la Biblia dice que ahí ponen a Jesús. Ponen a Jesús en el pesebre. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Eso es lo que a la distancia tú y yo podemos ver lo que sucedió en Navidad. Era lo que las personas miraban. Era lo que las personas alrededor de José y María miraban acerca de la Navidad. Pero luego está el otro lado de la historia. Luego está lo que está sucediendo detrás del telón, lo que realmente estaba pasando. Y Juan nos deja ver lo que realmente estaba pasando. Mateo escribe, ¿verdad? Y describe lo que vemos. La adolescente embarazada, el joven pobre, forzados a pasar la noche en un pesebre, en un establo, un niño naciendo y poniéndolo en un pesebre. Eso nos dice Mateo. Pero Juan abre el telón y nos dice, pero esto es lo que realmente estaba sucediendo. Y lo dijo de la siguiente manera. Dijo, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Cómo en esta historia de Navidad hay esas historias paralelas. Lo que podemos ver, lo que podemos juzgar, pero detrás del telón está lo que verdaderamente estaba sucediendo. Los hombres miraban a una mujer, a una adolescente embarazada, cuestionaban su reputación, pero la verdadera historia era mucho más interesante, era mucho más increíble, ¿sí? Lo que quiero hacer el día de hoy es hablar de algunas reacciones individuales cuando reconocemos que hay una historia paralela a la que estamos viendo. Y quiero empezar con José, el esposo de María. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de José. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, en ese versículo hay algunas cosas interesantes. Empieza el relato, el nacimiento de Jesús, y puedes poner el pasaje, el nacimiento de Jesús. Y si te fijas, hay una coma, ¿sí? El nacimiento de Jesús, ¿sí? Pero después de decir el nacimiento de Jesús, hay una aclaración de qué Jesús está hablando. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque es interesante esto. ¿Por qué es importante? Porque el nombre de Jesús era común en la Galilea del primer siglo. Había muchos hombres que se llamaban Jesús o Yeshua en hebreo, ¿sí? Había muchos Jesús. Es como si
naciera un niño mexicano y le pusieran por nombre Francisco. Hay muchos Franciscos. Arqueológicamente se dice que en el tiempo de Jesús, como se dan cuenta que había muchos Jesús en el tiempo de Jesús, es porque del primer siglo se han descubierto innumerables tumbas con el nombre Jesús. ¿Sí? Los arqueólogos van, escarban y se encuentran una tumba, y cuando tratan de ver quién estaba enterrado ahí, era uno que se llamaba Jesús. Y así han encontrado muchas tumbas. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús era común. Muchos tenían ese nombre. Entonces, cuando Mateo dice el nacimiento de Jesús fue así, él quiere ser muy claro de qué Jesús está hablando. Él quiere ser muy claro que él no está hablando de uno entre tantos Jesús que hay en Israel en ese tiempo. Él dice Jesús el Cristo. Y eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con la frase el nacimiento de Jesús fue así, Jesús sería uno de los muchos que nacieron en Israel. Pero otra vez, este Jesús es el Cristo. Y tú te preguntas, ¿y qué es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Bueno, Cristo es la traducción a la palabra hebrea Mesías. Y Mesías significa el ungido de Dios. Entonces, Mateo está diciendo, este Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Y para un judío, para un israelita, el ungido de Dios, el Mesías, era el liberador. Era el que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. ¿Sí? Así que él está haciendo claro. Cuando alguien solo juzgaba lo que veía, corría el riesgo de quedarse con un Jesús de entre muchos de los que nacían en Israel. Eso se parece a lo que muchos dicen en la actualidad. Para ellos Jesús es solo uno de los muchos maestros que cada religión tiene. ¿Sí? Mateo nos confronta con esta realidad. Este Jesús es el Mesías. Obviamente, si tú y yo seguimos la teología del Mesías, Mateo está diciendo, este Jesús es el Hijo de Dios. Si seguimos la teología, Mateo está diciendo, este Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Pero obviamente, las personas que estaban viendo solamente lo externo podrían haber dicho, pues sí, es un Jesús, como los muchos que hay. Es otro niño de entre todos. Es un Jesús de entre todos. Alguien podía haber dicho eso en el tiempo de Jesús y solamente juzgaba por lo que podía ver. Pero a nosotros nos sigue sucediendo, y muchos de nosotros conocemos a personas que en la actualidad dicen, sí creo que Jesús existió, sí creo que fue un hombre bueno, fue el fundador del cristianismo, pero ocupa el lugar entre muchos. Es uno de los muchos iluminados, dicen, que ha habido en el mundo. Es uno de los muchos maestros morales del mundo. Es uno de los muchos fundadores de religiones que le hacen bien a la humanidad, argumentaría alguien. Pero Mateo está yendo más allá y él está diciendo, no, es que este Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Sí? Y ese reto, el reto de creer quién es Jesús, de reconocer la verdadera identidad de Jesús, no solamente es nuestra, fue el reto de José. José fue confrontado con la idea, ¿quién es este niño? ¿Sí? ¿Es un Jesús entre todos los Jesuses? ¿Sí? ¿O es alguien más? Fíjate lo que dice la Biblia. Primero leímos, ¿verdad?, que María salió embarazada y estaba por ser entregada a José, su esposo. ¿Y cómo funciona, verdad? Tú y yo, por ejemplo, tú y yo sabemos aquí en nuestro tiempo moderno, es que una pareja se puede ir y casar por el civil, ¿sí?
y tú firmas tu carta de, ¿cómo se dice? Tu certificado de matrimonio o tu licencia de matrimonio. En México vas con un juez y te casa. Y aunque todavía no vivan juntos, aunque todavía no hagan la boda religiosa, en el momento que tú firmaste ese papel, eres la esposa, ¿sí? Aunque todavía tienes que casarte por la iglesia, pudiéramos decirlo así. Bueno, en la cultura judía, una vez que un hombre y una mujer se comprometían, porque no era algo que sucedía en lo oculto, no era algo que una parejita simplemente decidían entre ellos. No, involucraban a las familias, involucraban a la comunidad. Muchas veces eran acuerdos de años que cuando tal muchacha creciera iba a ser entregada en matrimonio. Así que para asuntos de matrimonio ya eran considerados esposos, aunque todavía no había sido entregada. ¿Sí me entienden? Por eso dice lo siguiente: sale embarazada María, pero sale embarazada antes de que se la entreguen ya y se vaya a vivir con José. Y esta fue la reacción de José. Una reacción humana, una reacción como la de cualquier hombre. Y dice: como José, su esposo, ¿ok? Para la sociedad ya eran esposos. Ya lo acabo de explicar, ¿verdad? Su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Sí? ¿Por qué? Y está demasiado obvio, demasiado claro. Lo que está pasando por la mente de José es que María lo engañó. María se metió con otro hombre, piensa José, y salió embarazada. ¿Sí? Este niño para José no solamente era un niño entre muchos niños, era el niño fruto del adulterio de su esposa. Esa era la realidad para José, y eso era lo único que José alcanzaba a ver. Mira, para José fue tan difícil creer que María había salido embarazada por el Espíritu Santo como lo sería para ti el que tu esposa o tu novia un día te dijera: salí embarazada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así de difícil fue para José. ¿Por qué? Porque nunca ha sucedido, ¿sí? En la historia del mundo una sola vez ha sucedido, y es en la persona de Jesús. Pero José otra vez tiene que ser confrontado. ¿Qué historia voy a creer? ¿La que alcanzan a ver mis ojos o lo que está sucediendo detrás del telón? Dice que cuando él estaba a punto de hacer esto, estaba considerando divorciarse de su esposa en secreto. Dice la Biblia que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por su esposa. Una vez que José al final pudo ver lo que realmente estaba pasando, de qué se trataba, José pudo reconocer la verdadera identidad de Jesús. Y no solamente eso, no solamente reconoció la verdadera identidad de Jesús, sino que acomodó su vida a esta realidad. Una vez que José entendió: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el ungido de Dios. Una vez que José entendió esto, él acomodó su vida a esa realidad. Esa es la reacción de José
cuando por fin puede ver detrás del telón y puede ver de qué se trata. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos haciendo tú y yo cuando al fin podemos ver de qué se trata la verdadera historia de la Navidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando como José? ¿Estamos, después de reconocer quién es Jesús, estamos acomodando nuestra vida a esa realidad? ¿Sientes tú que tú has acomodado tu vida a la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios? A la realidad de que Jesús es tu Salvador. A la realidad de que si Jesús dice quién Él es, si Jesús es quien Él dice que es, ¿cómo lo escuchamos? ¿Qué pensamos de sus palabras? ¿Qué pensamos de sus mandamientos? ¿Estamos ajustando nuestra vida a la realidad, a la verdadera identidad de Jesús? Y no lo tomes con ligereza, ¿verdad? Porque tú y yo podemos ver a José, lo podemos juzgar a la distancia, pero creo que cuando somos honestos y vemos la reacción inicial de José, dices tú, pues era de esperarse. Pero una vez que José supo, identificó a Jesús, acomodó su vida a esa realidad, se ajustó a esa realidad. No le importó lo que otros pudieran decir. No le importó, ¿verdad?, que se iba a juntar con María y el niño iba a llegar meses antes. Y tal vez los vecinos, los parientes iban a criticarlo, iban a juzgarlo. Y si él mantenía por salvar el honor de María, que no se había acostado con ella antes de que se la entregaran, la única opción entonces es que se acostó con alguien más. Iba a estar en la mente de las personas. José no le importó. Y de hecho Jesús en su comunidad, en Nazaret, crece como el hijo del carpintero. José adopta, pudiéramos decir, a Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Y tal vez, no sabemos, ¿verdad?, pero tal vez a través de los años, para algunos la reputación fue la misma. José se quedó con el hijo que no era de él. José se quedó con el hijo que tuvo su prometida antes de casarse. José no le importó. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Él había visto detrás del telón. Pero luego esta historia me lleva a otro personaje. Es el rey Herodes. Dice la Biblia que José y María tuvieron que ir a Belén porque había un censo nacional y ellos tenían que ir a Belén, que era la ciudad de David, y José era descendiente de David, así que le tocaba ir a Belén. Van a Belén y es en Belén donde nace Jesús. Eso es lo que nos cuenta la historia. Cuando esto sucede, empieza Mateo a contarnos otra historia dentro de la misma historia, y es la historia de unos sabios procedentes del oriente. 3 sabios, los conocemos nosotros como los 3 reyes magos también, ¿verdad? Pero en 3 sabios del oriente que llegan a Jerusalén. No llegan a Belén, llegan a Jerusalén y llegan preguntando: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto levantarse su estrella y venimos a adorarlo. ¿Sí? Ellos llegan a Jerusalén haciendo esa pregunta: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero ahí en Jerusalén está el rey de los judíos, está Herodes. Y yo me imagino que mejor personas que querían quedar bien con el rey Herodes, ¿verdad?, corren la voz y llegan a donde está el rey Herodes y le dicen: oye, pues llegaron unos hombres aquí a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos y no se están refiriendo a ti, porque dicen que acaba de nacer. ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, que
Cuando el rey Herodes escucha esto, se turbó. Se turbó dentro de él. No le gustó lo que escuchó. Lo vio como una amenaza. Lo vio como una afrenta a quien él era. Él era el rey de los judíos, ¿sí? Así que le junta a sus sacerdotes, a los maestros de la ley, y les pregunta que si dónde había de nacer el Cristo, ¿sí? El rey Herodes, aunque no era judío, obviamente era el rey de esa provincia en representación del César. Y una de las cosas, por ejemplo, el rey Herodes había construido el templo, ¿verdad? El primer templo que había construido Salomón había sido destruido, y el rey Herodes es el que reconstruye el templo del pueblo de Israel. A ese templo que después leemos en las escrituras que Jesús fue y que estuvo en ese templo. Bueno, ese templo lo había construido el rey Herodes. Entonces el rey Herodes, aunque no era judío, no era ignorante de la tradición religiosa judía. No era ignorante de las escrituras, ¿sí? Así que cuando a él le dicen, vienen estos reyes preguntando acerca del rey de los judíos, lo primero que él hace, porque probablemente ya lo había escuchado antes, llama a los maestros de las escrituras y no les pregunta si es verdad que un día iba a nacer el rey. Les dice, ¿dónde ha de nacer el rey? En otras palabras, el rey Herodes estaba consciente de la historia, de la profecía del Mesías, del ungido de Dios, que los hombres sabios lo llegan buscando como el rey de los judíos. Cuando él les pregunta a los maestros de la ley, ellos le responden que va a ser en Belén, que en Belén van a ser el rey de los judíos. Así que Herodes llamó en secreto a los sabios y los envió a Belén. Es interesante esta historia, a veces no lo pensamos, ¿verdad? Todos sabemos que había una estrella que los sabios venían siguiendo, pero qué importante fue o qué necesario fue que tuvo que ser el rey Herodes el que les dijo exactamente dónde había de nacer el rey de los judíos. Sí, leemos en la historia que después, cuando ellos van en dirección a Belén, la estrella se para en ese lugar, se detiene en ese lugar, ¿verdad? Pero ellos llegan a Belén por instrucciones del rey Herodes, ¿sí? Dice el rey Herodes, después que les dijo que iban a nacer en Belén, le dice, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Wow, ¿verdad? En cuanto lo encuentren, vayan a Belén, y en cuanto lo encuentren, vengan acá, avísenme para que también yo vaya y lo adore. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje, lo primero que escribí al considerar este versículo fue lo siguiente. Escribí, si realmente crees que ha nacido el Mesías, ¿no irías tú a buscarlo? Porque otra vez, el rey Herodes no es ignorante de la historia judía, de la profecía. Él sabe de qué se trata, él sabe la historia. Y llegan con él y le dicen, ha nacido el rey de los judíos. El de la profecía, el que ha sido anunciado por cientos de años, miles de años. Pero imagínate al rey Herodes, ¿verdad? Tal vez sentado en su silla, en su trono. Ok, vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentren, vienen y me avisan para que yo vaya y le adore. Como que no suena real, ¿verdad? No suena, así no reaccionaría alguien que realmente cree. Eso es lo que originalmente yo pensaba. Así no reaccionaría alguien que realmente cree
quién es ese niño, que la identidad de ese niño es el Mesías. Pero ¿cuántas veces tú y yo estamos así? Decimos que creemos en Dios, pero creemos que alguien más vaya, lo encuentre y lo venga y nos diga. Decimos que creemos en Jesús, pero queremos que otros lean por nosotros acerca de Jesús y lo vengan y nos digan. Decimos que creemos en Jesús, pero queremos que otros sean los que van y hablan con Él en oración y luego vengan y nos digan. Decimos que creemos en Jesús, pero queremos que sean los otros los que van y estudian sus palabras para luego venir y decirnos a nosotros cómo Jesús espera que vivamos. Nos parecemos al rey Herodes en ese sentido. Pero la pregunta que me hice es que tal vez el punto no es solo creer, porque indudablemente el rey Herodes creía, ¿verdad? Porque si el rey Herodes no cree y le vienen y le dicen: oye, acaba de nacer el rey de los judíos, y él no cree, dice: yo soy el rey de los judíos. Pero eso no fue lo que sucedió. Cuando él escuchó: ha nacido el rey de los judíos, ¿qué pasó? Su corazón se turbó. ¿Sí? No solamente eso, llamó a los maestros de las escrituras para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo. Y cuando le dijeron dónde, los mandó a los sabios, a ese pueblo. El rey Herodes creía. Y muchas veces tú y yo creemos, pero nuestras acciones se parecen a las del rey Herodes. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, ¿no iríamos a buscarlo? Eso es lo que yo estaba pensando primero. Pero me di cuenta que no solo basta con creer. El rey Herodes creía, pero lo que no tenía era humildad. Lo que no quería hacer era reconocer que él no era el rey legítimo de Judá, de Israel. Lo que él no quería hacer era reconocer que Jesús era el verdadero rey. Creía en la historia, sabía quién era Jesús, creía quién era Jesús, pero no estaba dispuesto a ceder su autoridad. Y es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Creemos en Jesús, y como dije ahorita, ¿verdad? Le decimos a otros: tú ve y encuéntralo, ven y avísame. Y nosotros nos quedamos sentados. Tú sé espiritual y lo ven y ayúdame. Y nos quedamos sentados. No es porque no creemos. Creo que en el caso como en el caso del rey Herodes, nos falta humildad. Nos falta estar dispuestos a reconocer que la verdadera autoridad sobre nuestra vida es Jesús. Nos hace falta estar dispuestos a decirle a Jesús: Jesús, lo que tú dices, lo que tú esperas de mí, lo que tú me has hablado, eso es lo que realmente importa. El obedecerte, el conocerte, el seguir tus pasos, el que realmente seas el Señor de mi vida, el que realmente seas el Rey de mi vida. Para lograr eso, no es suficiente solo creer. Necesitamos humillarnos. Necesitamos estar dispuestos a decir: yo no soy el Rey de mi vida, yo no soy el Señor de mi vida, lo es Jesús. Pero el rey Herodes no estaba dispuesto. Dice la Biblia, hablando de los hombres sabios, dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándole lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. También dice la Biblia que un ángel del Señor le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise.
¿Por qué? Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Cuando José pudo ver detrás del telón cuál era la identidad del niño, quién era ese niño que se llamaba Jesús y que había nacido en un establo, José lo aceptó, reconoció su identidad y ajustó su vida a esa realidad. Cuando el rey Herodes se da cuenta quién es Jesús y lo confirma, ¿verdad?, con los maestros de la ley, con la actitud de los sabios, ¿qué decide? Decide matarlo. Qué increíble, ¿verdad? Que el darnos cuenta de la misma verdad produjo dos cosas totalmente diferentes. En una persona produjo humildad, produjo sometimiento, produjo el deseo de acomodar su vida a esa realidad. En otro, por su falta de humildad, lo convenció de que era necesario matarlo. Y ese es el riesgo más grande que tú y yo corremos. Que si no nos sometemos a la verdad de quién Jesús es, terminemos matándolo. Y no que lo podamos matar, terminemos matándolo para nosotros mismos. Lo saquemos de nuestra vida. Y cuando digo saquemos de nuestra vida, no estoy diciendo que no sepas quién Jesús es. No, es que Jesús no cuenta. Es que sus palabras no cuentan. Es que vives como si tú eres el dueño de tu propia vida. Es que vives como si tú eres el dueño de tu propio destino. Matamos a Jesús para nosotros, ignorándolo, ignorando su voz, no abriendo la puerta cuando Él nos toca, no reaccionando, no respondiendo a su llamado cuando nos redarguye en nuestro corazón por nuestros errores, por nuestro pecado. ¿Sí? Terminamos como el rey Herodes, matando a Jesús. La reacción del rey Herodes hacia Cristo es en cierto sentido una imagen de todos nosotros, dice Timothy Keller. Dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño rey Herodes que quiere gobernar y que se siente amenazado por Jesús. Cada vez que tú y yo consideramos lo que implica reconocer el señorío de Jesús sobre nuestra vida, puede ser que nos sintamos amenazados por Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? En estas fechas de Navidad, yo espero que con estas pláticas y con lo que experimentamos cada año, para ti el telón se esté moviendo y que puedas ver detrás del telón lo que realmente está sucediendo. Y tú tienes dos opciones en relación a esta plática. ¿A quién vas a tratar de imitar? ¿Vas a tratar de imitar a José? ¿Reconocer la identidad de Jesús y acomodar tu vida a esa realidad? ¿Eres capaz de hacer eso? Y no se trata de creer, porque si estás aquí es que crees. Se trata de humildad. Se trata de poder dar ese paso de humildad y por fin decir: sé quién eres, Jesús. Voy a ajustar mi vida a esa verdad. Voy a ajustar mis decisiones. Voy a ajustar lo que pienso, lo que hago, lo que deseo en mi vida a esa realidad. Esa es una opción. Hay antecedentes, se puede hacer. José lo hizo. No lo vas a poder hacer solo, necesitas, como necesitó José, la ayuda de Dios, las palabras de Dios. O vamos a ser como el rey Herodes,
Vamos a reconocer la identidad de Jesús, pero aún así vamos a decidir matarlo. Sí. Lo vamos a hacer a un lado de nuestra vida. Lo vamos a ignorar. Nos vamos a alejar de Él. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder a lo que ha sucedido detrás del telón? Cuando puedes ver lo que realmente sucedió en Navidad, ¿qué reacción vas a tener? Otra vez, no se trata de creer. Es importante creer y tenemos que creer, pero creo que el punto clave es que se trata de humildad. ¿Por qué no cierras sus ojos y hacemos una oración? Señor, el día de hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que lo que hemos escuchado, Señor, nos permita tener claridad, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, y que como José, Señor, podamos reconocer tu identidad y podamos acomodar nuestra vida a esa realidad, a la realidad de quien tú eres. Si tú estás aquí el día de hoy, tal vez tú, mientras escuches esta plática, te identificas con la historia, te identificas con la idea de por fin empezar a entender quién es Jesús. Tal vez es porque has estado viniendo por algún tiempo a la iglesia, a esta u otra iglesia. Tal vez sea porque alguien te ha hablado de Jesús a través de los años. Tal vez sea porque a lo mejor tu mamá está orando por ti, tu papá está orando por ti, y de repente hay en ti esta sensación de empezar a entender quién es Jesús, empezar a reconocer su verdadera identidad. Pero no has sabido cómo reaccionar. No has sabido cuál debe de ser tu reacción ante la identidad de Jesús. Y el ejemplo que José nos da es que acomoda tu vida a esa realidad. Que tu vida gire alrededor de la realidad de quién es Jesús. Que tu familia gire alrededor de la realidad de quién es Jesús. Que todo lo que haces gire alrededor de la realidad de quién es Jesús. Obviamente vas a ser tentado a ignorar quién es Jesús, así como lo hizo el rey Herodes. O más que ignorar, vas a ser tentado a matar quién es Jesús, ignorando su palabra, ignorando el llamado de Jesús a tu corazón. Así que, ¿por qué no todos? Si lo estás haciendo por primera vez o eres un cristiano enamorado de Jesús, pero ¿por qué no todos hacemos la misma oración? Y le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a ajustar nuestra vida, acomodar nuestra vida a la realidad de su identidad. Señor, el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a acomodar nuestra vida, a someter nuestra vida, Señor, a la realidad de quien tú eres, a la realidad de tu verdadera identidad. Que podamos reconocer, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios mismo, que tú eres el Verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que podamos reconocer que tú eres la luz del mundo, que tú eres la vida del mundo, que tú eres la luz verdadera que alumbra a cada ser humano. Señor, entregamos nuestra vida y nuestro corazón a ti. Y te pedimos, Señor, que tú vengas a ser el Señor de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo lo que somos y hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.